damos la bienvenida a todos los de la iglesia en casa. Mi nombre es Eliud Morales y estamos aquí en Iglesia Teópolis, contentos de que hayas conectado este día y que hayas escogido este día para estar aquí con nosotros. La iglesia en casa es una alternativa donde hay personas que están a la distancia en un encuentro con Dios. A nosotros no nos alegra el que tú vengas a vernos a nosotros. A nosotros nos alegra que hayas escogido este momento para encontrarte con Dios. Y Dios tiene algo especial para ti, igual que tiene algo especial para todos los que estamos aquí. Así que permíteme orar para ir preparando nuestros corazones y nuestras almas para lo que Dios va a estar haciendo en esta ocasión con nosotros. Oremos. Dios, te damos gracias y bendecimos tu nombre, porque tú eres fiel, tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. Y hoy celebramos y enaltecemos tu nombre, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, y el Dios bueno, el gran gigante que pelea por nosotros. Señor, permite que hoy se haga tu voluntad, así como en el cielo. Vamos a adorar a nuestro Rey. Cuando oscurece y el miedo crece, yo escucharé tu voz. Si mi esperanza, mi fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca
antes de empezar esta canción, me acuerdo mucho esta canción a la historia de Abraham. Abraham pasó por una transición bien larga. El Señor le prometió una descendencia, le prometió un hijo, y a él se le hizo bien difícil esa transición. Y yo sé que cada uno de nosotros pasamos por transiciones difíciles, momentos difíciles en los cuales nos desesperamos, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Yo sé que el año pasado fue un momento difícil, un momento de transición para cada uno de nosotros, pero el Señor fue fiel, el Señor ha sido fiel, y así como Abraham pasó por esa transición difícil, el Señor cumplió lo que le prometió. El Señor cumple su palabra. El Señor cumple sus promesas. Y hoy yo vengo a decir que yo tengo esperanza en mi Rey. Yo tengo esperanza en Cristo. Yo tengo confianza en el Señor, que aún en los momentos más difíciles, en los momentos en donde uno no quiere más, el Señor está ahí. El Señor sigue siendo fiel con sus hijos. Y te damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en Él. Grande es tu fidelidad por mí. Grande es tu fidelidad por mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad por mí. El mundo pasará, pero tu palabra permanecerá. Y tu historia testificará que eres la verdad. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en Él. Grande es tu fidelidad.
prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti yo hoy me entrego, un camino abrirás. En tus manos sé que puedo descansar, aun si no entiendo, en ti puedo confiar. Rindo mi vida como una ofrenda a ti, haz lo que quieras hacer tú en mí, que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios vino nuevo hasta mí. En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti yo hoy me entrego, un camino abrirás. Un camino abrirás. Rindo mi vida como una ofrenda a ti, haz lo que quieras hacer tú de mí, que puedo entregar si todo viene de ti. Dios vino nuevo hasta mí. Dios vino nuevo hasta mí. Dios vino nuevo hasta mí. Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino está aquí, lo viejo entrego, pues un nuevo fuego arde en mí. Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino está aquí, lo viejo entrego, pues un nuevo fuego arde en mí. Rindo mi vida como una ofrenda a ti, haz lo que quieras hacer tú de mí, que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios vino nuevo hasta mí. Dios vino nuevo hasta mí. Dios vino nuevo hasta mí. ¿Cuántos de ustedes, al igual que yo, les hace mucha ilusión el que Dios haga algo nuevo en ti? ¿Cuántos de nosotros, hay dos personas que sí, cuántos de nosotros tienen esa ilusión de que Dios haga algo nuevo en ti? Bienvenido a la Iglesia en Casa, bienvenidos a todos los que se conectan. La Iglesia en Casa es una alternativa para la gente que no puede conectarse, ¿verdad? O que no puede venir presencialmente a un culto o a un servicio y entonces se conectan de manera virtual. Y esto es gracias a la generosidad y gracias
a la fidelidad que hemos tenido nosotros como iglesia, ¿verdad? Que han hecho esto posible de que de manera gratuita la gente se pueda conectar y el evangelio siga siendo esparcido a todos los confines de la tierra. De vez en cuando nosotros somos sorprendidos por los mensajes de personas que dicen, estaba escuchando ese mensaje y ese mensaje era para mí. O me reconcilié con Dios después de haber estado alejado de la iglesia y alejado de Dios por mucho tiempo. O las peticiones de oraciones que llegan de personas que quizás nunca han pisado la iglesia y quizás nunca van a pisar esta iglesia físicamente, pero están con nosotros a través de la iglesia en casa. Además, también agradecemos a todos los que de nosotros comparten las transmisiones y comparten los mensajes, porque eso ayuda a que sigamos alcanzando a más gente y que la gente tenga un encuentro con Dios. Así que es como un baile de salsa, ¿verdad? Unos ofrendan y diezman para que se haga esto posible. Otros nos sentamos desde esta plataforma y ministramos y predicamos. Y otros comparten y envían el link. A cada rato hay personas que me dicen, le estoy enviando el link a mi hermana o a mi familiar que vive en Estados Unidos. Y han sido ministrados. Así que de un año a otro, Dios cambió completamente lo que nosotros llamábamos como normal. La rutina normal, ¿verdad? Pero ya estamos en el año 2021. Y hay que dejar atrás el 2020. Muchos de nosotros estábamos locos porque se acabara el 2020. Sin embargo, lo seguimos cargando. Salimos a trabajar por la mañana y decimos, 20, móntate. Sigue en mis hombros. Salimos a la universidad, que no se olvide el 2020. Salimos de compras, ¿verdad? Que no se olvide el 2020. Pero entonces, una pregunta bien importante que nos tenemos que hacer es, ¿y ahora qué sigue? ¿Verdad? Si el 2020 ya pasó, y ahora tenemos una nueva oportunidad de reescribir una historia, ¿verdad? Completamente nueva. Entonces, ¿ahora qué sigue? Y esa respuesta a esa pregunta puede ser diferente a cada uno de nosotros. Porque no todos tenemos la misma situación de vida, no todos tenemos la misma perspectiva de la vida. Así que para unos, el ahora que sigue se contesta bien diferente al mío. Sin embargo, hay algo que nos une. Todos los que nos consideramos seguidores de Jesús, estamos obligados a contestar esa pregunta. Ahora que sigue, con la siguiente respuesta: el plan de Dios. Todos estamos obligados a contestar la pregunta de ahora que sigue con el plan de Dios. Sin embargo, muchas de las metas del año pasado se quedaron en pausa. Muchas de nuestros planes, de mis planes, se quedaron en pausa e inconclusos. Y ahora nos enfrentamos a un año nuevo con nuevas realidades, con nuevas problemáticas, con nuevas incertidumbres, con nuevos retos, ¿verdad? Y si el plan de nosotros es decir, pues le damos continuum a lo que le pusimos en pausa en el 2020, vamos a estar muy malamente preparados para lo que estos retos de este año tienen. Así que esa pregunta de ahora que sigue es muy importante. Ahora que sigue el plan de Dios. El problema es que muchos de nosotros vemos el plan de Dios como algo de lo que somos espectadores, pero no somos participantes. Y me gustaría ilustrar esta manera de verlo, ¿verdad? Con una historia que es sacada de la ciencia ficción, pero que puede ser muy real. Y es bien ficticia. Khalil y yo estamos quizás por la noche, me dice, papi, tengo ganas de comerme algo. Y yo le digo, vamos para Denny's a comer desayuno y pancake a las 11 de la noche. Y él dice, perfecto, eso es lo que me encanta, ¿verdad? Yo te invito, vente conmigo. Y llegamos a Denny's, viene el mesero, nos trae
el menú y yo empiezo a decir, me gusta esto, me gusta lo otro. Y como yo sé que a Khalil le gusta este pancake, se lo voy a pedir. Y como yo sé que a él le gustan los popis, se lo voy a pedir. Y cuando llega la comida, que Khalil va a meter mano, yo le digo, no, yo te invité a que me vieras comer, no a que tú comieras conmigo. Eso tiene que ser la patada, ¿verdad? No me invites, para eso no quiero estar aquí, no quiero perder mi tiempo. Pero es curioso que cuando se trata de la voluntad de Dios, nosotros vivimos como si Dios me invitara a comer, pero solamente a verlo, no a participar. A menudo vivo mi fe como si Dios me invitara a cenar solo para verlo comer, cuando en realidad Él me invita porque la mesa está servida y espera que participe. Y en esta serie que comenzamos hoy, hablaremos de 4 transiciones que tenemos que hacer para dejar de ser espectadores y ser participantes de la voluntad de Dios. Para no sentarnos a la invitación de Dios que nos hace a la mesa a verlo, sino a participar, porque la mesa está servida. Así que la pregunta ahora, ¿qué sigue? El plan de Dios y el plan de Dios para nosotros, para mi vida, para tu vida, para Teópolis, para el mundo entero. El plan de Dios es que transicionemos de ser espectadores a ser participantes de su voluntad. Y es una transición que mientras más rápido nosotros hagamos en el 2021, en este nuevo año, mejor vamos a estar preparados para estar en el mismo centro de la voluntad de Dios para nosotros. Así que, como la serie se llama Transiciones, lo que está justo y necesario para este momento es una oración de transición, antes de que comencemos el mensaje. Hay algunos que captaron lo que yo hice. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Como dice la canción, nuestra confianza en ti no está basada en lo que nosotros podamos tener de fe, en lo que nosotros podamos construir, sino en que tú eres fiel, que tú eres bueno y que tu palabra dice que tus planes para nosotros son, tu voluntad para nosotros es agradable, es buena y es perfecta. Y en esa verdad descansamos hoy para transicionar de ser espectadores a ser participantes de tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, ¿cómo transicionamos de ser espectadores a ser participantes? Para aquellos que vayan a estar tomando nota y para aquellos que lo escriben en los comentarios, en la transmisión, la primera herramienta es abraza la inconveniencia. Abraza la inconveniencia. Queremos transicionar de ser espectadores a ser participantes y hay 3 herramientas que vamos a tener que son 3 compromisos que vamos a tener que hacer. El primero es abrazar la inconveniencia. Y para traer cada una de esas herramientas vamos a estar usando ejemplos bíblicos de 3 personas totalmente diferentes. La primera persona es Moisés, la segunda persona es el faraón y la tercera persona es Jesús. Moisés, faraón y Jesús. ¿Qué clase de combo? En Éxodo 3, del 10 al 11, Dios se está hablando con Moisés y le está dando una instrucción. Pero antes de hablar de esa instrucción, quisiera explicarle lo que estaba pasando. Ya el pueblo de Israel había permanecido cautivo por medio de los egipcios por más de 400 años. Y en un montón de eventos, en un montón de giros de eventos, Moisés se convierte en un asesino y en un prófugo de la justicia y se va a vivir a otro lugar. Y allá conoce a su esposa, se integra a la familia de su suegro, se integra al negocio de la familia de pastorear y está 40 años luego de ese evento de ser asesino y de ser prófugo, con un montón de esqueletos en el closet, se va hacia esa tierra lejana para olvidarse de lo que había pasado antes y Dios le hace un llamado bien específico. En el verso 10, después que Dios le dice, quiero que regrese a Egipto,
y que libere a mi pueblo, dice esto: ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo de Israel. Pero Moisés le protestó. Mira lo que Moisés le contesta: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? Uno. ¿Y quién soy yo para sacar a Egipto del pueblo de Israel? Y la primera herramienta era abrazar la inconveniencia. Pero Moisés, rápido que Dios le dio una orden, dijo: ¿quién soy yo? Uno, para la oposición que tú me estás enfrentando. ¿Quién soy yo? Dos, para la tarea tan grande que tú me has dado. Cuando abrazamos la inconveniencia, muchas veces nosotros dudamos en hacer la voluntad de Dios para nuestra vida, porque hay oposiciones que no queremos enfrentar y hay tareas que no queremos tener la responsabilidad de hacer. Y si queremos transicionar de ser espectadores de la voluntad de Dios a ser participantes activos de la voluntad de Dios, tenemos que abrazar la inconveniencia de la oposición y de la tarea que Dios nos está dando. Moisés entra en este dime y direte con Dios de decirle: ¿por qué tú te estás equivocando? Sí, tú eres el Dios creador, pero te equivocaste, la persona no soy yo. Yo estoy mejor de acá, a la distancia, mirando, siendo espectador solamente. Y Dios no solamente quería que él viera cómo él sacara a su pueblo de Egipto, sino que él quería que él participara activamente de ese plan y de esa promesa que ya Dios había hecho. Y las posibles razones por las que Moisés de entrada estaba resistiéndose a ser participante de la voluntad de Dios es porque ya Moisés sabía que él tenía esqueletos en el closet. Porque cuando él huye de Egipto, huye porque mata a un egipcio y después su propia gente le dice que me va a matar igual que el egipcio. Y el faraón se entera de todo lo que estaba pasando y Moisés dice: aquí yo no me quedo, aquí nadie me coge. Pero también está este otro factor, y es que ya Moisés se había integrado al negocio de la familia de su esposa. Él era pastor y en ese momento la gente que se dedicaba al ganado era gente que tenía seguridad alimenticia. Ellos ya estaban el que tú tuvieses ganado te ponía en otra clase social, ¿verdad? Ya la gente venía a negociar contigo, ¿verdad? Y ya Moisés llevaba 40 años, así que ya había hecho un plan de retiro, de sucesión. Cuando se muera mi suegro, yo soy el heredero. Porque mi suegro solamente ha tenido siete hijas. Yo soy el único varón. ¿Verdad? Así que ya él estaba pensando quizás en una herencia que le traía estabilidad. Pero sobre todas las razones, el plan de Dios requería que Moisés saliera de su zona de comunidad. Requería que saliera de su zona de comodidad. Es por eso que antes de adentrarnos mucho más en el sistema, en el mensaje, quisiera que viéramos la cita central del mensaje. Y que nos la grabáramos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma. Participar de la voluntad de Dios y la inconveniencia van de la mano. Participar de la voluntad de Dios y salir de mi zona de comodidad van de la mano. Y muchas veces nosotros nos resistimos a ser participantes de la voluntad de Dios porque no queremos la inconveniencia que viene de la mano. Así que si verdaderamente queremos hacer la transición a la voluntad de Dios, a ser participantes, no solamente a ser espectadores, tenemos que abrazar la inconveniencia. En uno de esos intercambios entre Moisés y Dios, Moisés le dijo: dile que yo te envié. Y Moisés le dice: pero ¿cuál es tu nombre? Y él le dice: yo soy. Y en algunas traducciones, para mí me gusta leer los versos en diferentes traducciones, en diferentes idiomas. Hay una de las traducciones que dice yo seré lo que seré.
Yo seré lo que te hace falta. ¿Qué te va a hacer falta? Yo soy el que lo suple. Por eso es tan importante que nosotros tengamos el concepto del atributo de Dios, de que Él es fiel, y lo tengamos claro, 100% claro en nuestro corazón. Porque en un año el año pasado, donde pasaron tantas cosas que nos llenaron de incertidumbre, había muchos de nosotros que pudiéramos haber tenido el lujo de quedarnos encerrados en la casa, pero los cuidadores tuvieron que salir, ¿verdad? La gente que trabajaba en los hospitales tuvo que salir, los que trabajaban en farmacias tuvieron que salir, ¿verdad? Y en ese momento Dios estaba requiriendo de que lo que nosotros profesábamos con nuestros labios se convirtiera en la fe que me cargaba, que me transicionaba de ser espectador a ser participante. Y en un momento, en el año pasado, todos nosotros tuvimos que haber llegado a la decisión, quizás para algunos es este año, que tuvimos que tomar la decisión. ¿Sabes qué? Yo no puedo seguir esperando a que la vida me siga sucediendo. Yo tengo que participar. Y lo hicimos ante mucha incertidumbre y ante mucha inestabilidad económica y inestabilidad de salud, inestabilidad en los gobiernos, ¿verdad? Están pasando muchas cosas a la misma vez, pero en algún momento nosotros tuvimos que decidir, se acabó. Y quizás es esa misma decisión que tenemos que tomar hoy, de decir, se acabó. Hoy se hace la transición. Hoy se hace la transición en tu familia. Hoy se hace la transición en tu negocio, en tu trabajo, en tu vida, en tu relación con Dios. Hoy se hace esa transición de sentarme a ver que la mesa está servida. Hoy se hace la transición, quiero participar porque la mesa está servida y quien me está invitando es Dios. La herramienta número 1 es abrazar la inconveniencia. Y la herramienta número 2 es desprenderse de nuestra voluntad. Despréndete de tu voluntad. Que alguien lo escriba en los comentarios. Y para ese ejemplo vamos a estar utilizando el ejemplo de Faraón. Cuando Moisés llega a Egipto, entra al palacio y le dice, Dios quiere que liberes mi pueblo. Y el faraón dice, yo no conozco ni a tu Dios, ni conozco el poder tan grande que tú estás diciendo, así que yo no los voy a dejar salir. Y no solamente no los voy a dejar salir, ahora van a tener que trabajar más duro, vamos a abusar de ellos más duro. Pero ya Dios tenía eso dentro de su voluntad, porque uno de los beneficios de participar en la voluntad de Dios es que ya Dios lo tiene todo bajo control. Lo que me recuerda al año pasado cuando yo me estaba haciendo un montón de preguntas y al final del año, cuando hago recuento de todo lo que pasó, la verdad es que Dios ha tenido el control. Y como Dios ya lo sabía, se lo advirtió a Moisés mucho antes de que Moisés llegara a Egipto. Le dijo en el verso del 19 al 20, le dijo, pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces, al fin y al cabo, el faraón los dejará ir. De la misma manera en la que Moisés se resistió a ser participante de la voluntad de Dios, Faraón lo estaba haciendo con otros motivos y con otras razones, pero Faraón se estaba resistiendo a que se cumpliera la voluntad de Dios. Y quizás alguna de las razones para resistirse es que Dios endurece el corazón del Faraón. Así lo dice, Dios endurece el corazón del Faraón. Y yo no sé ustedes, pero yo cuando leí eso por primera vez, yo decía, qué injusto. Dios endureciéndole el corazón a Faraón. Pero con el tiempo
Y con leer y estudiar la palabra me doy cuenta que el endurecimiento del corazón de Faraón fue una participación entre dos personas. Entre Dios, porque su voluntad siempre se cumple, y entre Faraón, porque no estaba dispuesto a aceptarla. El Faraón también tenía razones financieras, ¿verdad? Mire que hay un denominador común. Las razones financieras siempre son el donde nosotros demostramos nuestra fe. Por eso es que Jesús dice, donde está tu corazón, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Donde está lo que tú más valoras, allí está verdaderamente tu corazón. Y las razones financieras del Faraón eran de peso. Ellos habían construido un imperio con esclavos, o sea que no habían tenido que pagarle nada. El modelo de negocio de egipcio era tener esclavos para que hagan el trabajo que yo no quiero hacer, pero también sin paga. Y quizás la tercera tenga que ver mucho con la razón por la que él fue participante activo del endurecimiento de su corazón. Es que el faraón no estaba dispuesto a ceder el control. El faraón de entrada se le hizo difícil entender que había una persona más poderosa que él. Y a menudo luchamos con la idea de que nuestros planes se rinden ante la supremacía y la voluntad de Dios. Se nos hace muy fácil creer que la voluntad de Dios está por encima de nuestros problemas y nuestros enemigos. Pero qué difícil se nos hace entender que la voluntad de Dios va por encima de mis expectativas. Ese resentimiento en contra del plan perfecto y la voluntad de Dios puede llevarnos a tener corazones endurecidos como el del faraón. Como les expliqué, el faraón fue endurecido por Dios. Pero mucho más específicamente, él fue endurecido porque él estaba en oposición a la voluntad de Dios. Porque cientos de años atrás, muchos años atrás, ya Dios le había prometido a Abraham, en Génesis 15:13, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice y saldrán al final con mucha riqueza. Dios cumple todas sus promesas. Y el faraón estaba en medio de la promesa que Dios le había hecho a Abraham y la gente receptora de su promesa, que era el pueblo de Israel. El faraón estaba en oposición directa. Y su corazón fue endurecido por no aceptar la voluntad perfecta y el plan perfecto de Dios. Lo que me lleva a recordar es que nosotros tenemos que desprendernos de nuestra voluntad, teniendo en mente que Dios cumple todas sus promesas. Él dice que su voluntad, la palabra de Dios dice que su voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo no desprenderme de mi voluntad para aceptar una voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta? El aferrarme a mi voluntad por encima de Dios me va a llevar a tener un corazón endurecido como el del faraón. La herramienta 1 es abraza la inconveniencia. La herramienta 2 es despréndete de tu voluntad. Y aquí va la herramienta número 3, para los que están tomando nota. Acepta la voluntad de Dios. Abraza la inconveniencia. Despréndete de tus planes y de tu voluntad y acepta la voluntad de Dios. Y como les dije, para este ejemplo final, quiero utilizar a Jesús mismo. Lucas 22, del 41 al 43.
Y antes de leerlos quiero explicarles qué era lo que estaba pasando para que tengamos un contexto, ¿verdad? Jesús estaba a horas de ser atrapado para ser crucificado. Y Jesús estaba luchando con la inconveniencia del castigo y el dolor y el sufrimiento que estaba próximo a su realidad. Así que dice en el verso número 41, se alejó a una distancia como de un tiro de piedra y se arrodilló y oró. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. ¿Qué hacemos cuando estamos luchando contra la inconveniencia que viene de la mano con la voluntad de Dios para nuestras vidas? Hemos entendido que la voluntad de Dios siempre viene a sacarnos de nuestra zona de confianza, de nuestra zona de comodidad, de nuestra zona de conveniencia. ¿Y qué nosotros hacemos? Porque Jesús fue directo a orar hacia el Padre. Y cuando oramos dispuestos a participar en la voluntad de Dios, encontraremos fortaleza en medio del sufrimiento. Porque Jesús no solamente oró para quejarse y para desahogarse de lo que le estaba pasando. Jesús dijo, al final yo quiero que se cumpla tu voluntad y no la mía. Hablando de transiciones, hay transiciones que son inevitables. Y en este caso, tenemos que entender que la transición de un evento en nuestras vidas hacia una historia es inevitable. Los eventos que nos suceden a nosotros, en algún momento esa historia se convierten en historias que se cuentan. Y todas las historias se cuentan. Ustedes saben cómo funciona eso. Cuando la historia me hace lucir bien, la cuento yo y se cuenta frente a mí. Cuando la historia que se cuenta no me hace lucir bien, yo no estoy invitado a esa conversación. Eso pasa, eso es ley de vida. Todas las historias se cuentan. Y Jesús se estaba dando cuenta de la importancia que era ese evento que iba a estar por ocurrir. Y dijo, yo no quiero que se cuente mi versión de la historia. Mi versión de la historia es que si yo no tuviera que sufrir, me lo evito. Pero la versión de Dios, esa es la que yo quiero que se cuente. Yo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Yo quiero que después de pasar estos problemas, al final cuando miremos digamos, Dios hizo algo. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos, que muchas veces en medio de las situaciones difíciles luchamos contra nuestro propio orgullo. Yo tengo que ser el primero en aceptarlo. Lucho contra mi propio orgullo, lucha contra mis propias opiniones, contra mis propias emociones, y lo que estoy haciendo es escribiendo mi versión de la historia. Cuando Dios nos está mandando a ser partícipes de su voluntad, Él está diciendo, yo voy a escribir una historia nueva. Cuando cantábamos Haz vino nuevo, estábamos diciéndole, Señor, borra la historia pasada y escribe algo totalmente nuevo. Y Jesús en ese momento de sufrimiento estaba escogiendo, quiero que se encuentre tu versión de la historia. Por eso, cuando se dice que tengamos la misma actitud de Cristo, quiero leerle esto. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Y mira lo que dice el último verso. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios
y murió en una cruz como morían los criminales. Jesús es el ejemplo perfecto de un participante activo de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Jesús nunca tuvo que ser convencido de que el plan de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Jesús nunca se sentó a la mesa a ver cómo la mesa estaba servida y a no participar. Jesús participa del plan y la voluntad de Dios desde el fundamento, desde el principio de la historia. Y esta próxima parte, esta próxima transición, es algo que nosotros podemos experimentar. Porque Pablo aquí nos está diciendo, tengan la misma actitud de Cristo. O sea, sean igual que Jesús. Y cuando describe todo lo que sufrió, después hay una transición en medio de esos versos y transiciona con la siguiente palabra. Y quiero que la escribas en tu corazón, la anotes, la escribas en los comentarios y la palabra de transición en el verso número 9 es, por lo tanto, Dios. Como resultado de su obediencia, por lo tanto, Dios. Como resultado de la actitud que lo llevó a humillarse, por lo tanto, Dios. Por lo tanto, Dios escribe una historia completamente nueva. Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, Dios. Y creo que Dios nos está llamando a transicionar de ser espectadores a participantes de la voluntad para toda la humanidad. No solamente para nuestros problemas y las realidades que nos están aquejando, los problemas que nos están aquejando. Él tiene una voluntad perfecta, buena y agradable para toda la humanidad. Y nos está llamando hoy a transicionar a ser participantes activos de esa voluntad. Para que esa transición se haga realidad, tenemos que comprometernos a abrazar la inconveniencia, desprendernos de nuestra voluntad y aceptar la voluntad de Dios. Y mi oración es que en medio de las situaciones difíciles y dolorosas escojamos ser una iglesia que tiene la misma actitud de Cristo y que desee que se cumpla la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Una iglesia que extiende que entiende que cada evento que nos ocurre es una oportunidad para escribir una historia que glorifique a Dios. Es por eso que debemos preguntarnos constantemente, ¿cómo se va a contar esta historia? Me ocurre esto, ¿cómo se va a contar esta historia? Porque este evento va a transicionar a una historia. ¿Cómo se va a contar? Cuando miremos al 2020 y a todo lo que ha pasado, podemos decir que fue un año difícil, pero por lo tanto Dios. Él vio nuestra fidelidad, Él vio nuestra pasión por el servicio, Él vio nuestro deseo por servirle y alcanzar a los demás. Él vio que nosotros teníamos la misma actitud de Cristo y por lo tanto escribe una historia nueva en nosotros. Imagina el impacto que tendría en Llena Blanco si me decidiera a transicionar de ser espectador a ser participante de la voluntad de Dios. Y como yo dije, hay diferentes respuestas para la pregunta ¿y ahora qué? Hay diferentes detallitos.
Quizás el impacto que tendría en tu matrimonio, imagínalo, de transicionar de ser espectador a ser participante. Quizás el impacto que tuviese en la relación con tus hijos. Quizás el impacto que tuviese en las finanzas de tu casa, en tus negocios, en tu ministerio, en la iglesia, en el mundo. Imagina si todos los que somos y nos consideramos seguidores de Jesús estamos dispuestos a aceptar la inconveniencia, a desprendernos de nuestra voluntad, a aceptar la voluntad de Dios para nosotros y para la humanidad. ¿Qué impacto tendría en el mundo? En un mundo que se pierde, en un mundo que sufre, en un mundo que está deseoso de encontrarse con Dios. Y ahora, ¿qué sigue? Para algunos de nosotros es transicionar de ver cómo Dios bendice a otros, a bendecir a otros en nombre de Dios. Ahora, ¿qué sigue? Para algunos de nosotros significa transicionar de ver la provisión de Dios a participar de la provisión de Dios. Para algunos de nosotros es, en vez de ver el crecimiento espiritual, participar en el crecimiento espiritual que Dios tiene para nosotros. Para otros quizás es participar en la vida de la iglesia. Para otros es honrar a Dios con mi finanza. Para otros de nosotros es honrar a Dios con mi matrimonio, con mi familia, con mi trabajo, con mi negocio, con mi vida entera. Transicionar hacia la voluntad de Dios para todas esas áreas de mi vida. Ya no quiero ser un espectador. Yo por lo menos no quiero ser un espectador. Yo quiero participar. ¿Y tú? ¿Ahora qué? Mientras hacemos esta oración, quisiera hacer un llamado bien especial. Porque quizás transicionar hacia la voluntad de Dios para tu vida significa entregarle tu vida a Jesús. Y si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Jesús, en este momento puede levantar su mano ahí donde estás y vamos a orar. Si todavía no te has considerado en la transición de ser espectador de lo que Dios es, a ser participante de lo que Dios es, te pido que levantes tu mano y digas, sí, yo me comprometo. Yo me comprometo a dar mi vida, a entregarla a Jesús. Y si tú estás levantando tu mano allí a la distancia, quiero que hagas esta oración conmigo. Te felicito porque es la decisión más importante en tu vida. Oremos. Señor, te doy gracias porque tú eres fiel. Como dice la canción que estábamos cantando, tú has permanecido fiel. Y hay personas que se encuentran lejos de ti. Quizás hayan personas que se consideren seguidores de Jesús, que se consideren cristianos, pero que este año con las situaciones y los problemas se han alejado de ti, Señor. Y hoy es una oportunidad perfecta para dejar todo eso atrás y transicionar a lo nuevo que tú tienes en nuestra vida. Señor, permítenos poder decir que tú eres fiel porque lo experimentamos, porque lo participamos activamente, no porque lo escuchamos decir de otra gente. Queremos participar de tu misericordia, queremos participar de tu amor, de tu voluntad buena, agradable y perfecta para todos nosotros. Te pido que perdones nuestros pecados, Señor, y entregamos nuestra vida y ponemos toda nuestra fe en la obra redentora que hiciste en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.